Ya, perfecto. Entonces, esta sería la clase 25 y última, si es que hacemos todo de acuerdo a la programación que hicimos al principio del semestre. Yo pensaba llegar un poco más lejos, pero la verdad es que aparentemente no es posible, a menos que ustedes tengan alguna otra sugerencia, ¿cierto? Esta es la última clase, ¿cierto? Y la clase siguiente es nuestro certamen, si es que no me equivoco. ¿Aló? Sí, ayer vi el programa del curso y se supone que es así. Ya. ¿Estamos ok con eso o prefieren hacer alguna modificación? Bueno, yo me imagino que ustedes tienen, yo tengo más flexibilidad, digamos, esto eh, pero ustedes podrían querer terminar de acuerdo a lo planeado nomás, ¿cierto? Porque en el fondo puede interferirles con otras cosas, pero no tengo demasiada presión para terminar la próxima clase, pero si quieren hacerlo, lo hacemos ahí. O sea, no es terminar realmente, es hacer el certamen, porque todavía nos quedan las presentaciones que se supone que ustedes me han enviado algo, pero no me han enviado todos. Eso lo tengo súper claro respecto del trabajo independiente. ¿Ya? No hay opiniones al respecto, lo hacemos igual entonces, ¿cierto? Hacemos el certamen en la próxima clase. Ok. Ya, pues, veamos la materia que nos. Lamentablemente, esta parte no va a quedar un poco media inconclusa, ¿cierto? Me hubiera gustado ver un poco de lo siguiente que viene en magnetismo, que se llama la teoría de campo medio. La verdad es que no es un capítulo muy largo, digamos, ¿cierto? Pero obviamente no cabe en esta clase de hoy. Eh, Déjenme poner el video. Entonces, estamos viendo un poco de hamiltonianos perturbados con campos magnéticos. Esto era lo que habíamos visto antes. Habíamos visto que supongamos que uno resuelve un hamiltoniano y encuentra que es H0 átomo de hidrógeno, o un átomo mucho más complejo puede ser, ¿cierto? Y después de eso lo que hace es instala un campo magnético en ese sistema mecánico cuántico, átomo, llamémoslo como quiera, digamos, ¿cierto? Pero es una cosa individual. Entonces aparecen dos componentes que son adicionales. La primera es el acoplamiento del campo magnético con la parte orbital y la parte con el momento angular en general. Entonces, con el momento angular orbital se acopla de la manera bien directa que está indicada aquí, con este L, y con el momento angular orbital, de spin, aparece esta constante giromagnética, y además aparece un término adicional que es cuadrático en B, que es lo que llamamos un término diamagnético. Este es el término que llamamos paramagnético y está asociado al paramagnetismo en general, y este está asociado al diamagnetismo como tal, digamos, ¿cierto? Este término de aquí, o sea, cuando uno estamos viendo estos niveles, ¿cierto? El H0 tiene energías que son del orden de los electronvolts, que es lo típico de la estructura electrónica de átomos. Y este mu sub B aquí es una cuestión que es súper chica, es del orden de 10 a la 5. Entonces, estas energías, uno necesita campos muy grandes para comenzar a comparar estas energías con estas energías. Entonces, esto de aquí uno lo considera, cuando la intensidad de campo magnético es razonable, como una perturbación al hamiltoniano anterior. Entonces, teoría de perturbación es lo que hay que aplicar, ¿cierto? Entonces, en el caso de un solo spin,
y con el momentum angular igual a 0. O sea, tomo este igual a 0, desprecio el segundo término y me queda este hamiltoniano, y con este hamiltoniano, que es un átomo que tiene un spin nomás en un campo magnético, y lo que me importa a mí es cómo cambia la magnetización en el campo, en ese caso, en función de la temperatura, digamos, ¿cierto? Entonces uno puede definir una función de partición con esto, porque tiene todo estado, la energía nomás, esto dependiendo si la cosa es mecánica cuántica de spin un medio, así que esta es la función de partición más sencilla que uno puede calcular. Y con esta uno puede calcular la magnetización, ¿cierto? De esta manera, esto ya lo vimos ya, esto es solamente un recuerdo, y aparece un término que es proporcional a 1 partido por la temperatura, y esto aquí es lo que conocemos como el paramagnetismo de Curie, ¿cierto? Que cualquier cosa que dependa como 1 como la temperatura, lo llamamos el paramagnetismo de Curie, ¿cierto? Y yo le dije en la clase pasada, equivocadamente, digamos, ¿cierto? Este podría ser el caso del litio, porque el litio tiene No, no es el caso del litio. El litio tiene un electrón más externo. La masa inicial, o sea, el core de los electrones del litio, eh, eh, están, o sea, tienen el J igual al S igual al 0, digamos, así que igual a 0, porque es una capa cerrada. O sea, el electrón más externo que uno tiene en el litio, ese tendría un spin un medio, pero ese electrón externo no está localizado necesariamente en el litio, es un electrón que es itinerante en el sólido. A menos que uno tome los átomos de litio y los separe lo suficiente, no sé cómo haría eso, digamos, esto con una máquina de separación adecuada, tendría que implantarlos en una matriz de alguna cosa que además no haga que el electrón del litio salte fuera de él, digamos, ¿cierto? Si es el caso, del modelo de Curie funciona para eso, pero si no, si es un sólido real, el efecto lo estudiamos antes, es el paramagnetismo de Pauli el que describe bien esas cosas, porque uno tiene que comenzar a ver que estos electrones, que son itinerantes, forman un gas de electrones, y por lo tanto es el gas de electrones de Fermi, que uno le pone un campo magnético, y ahí la forma de escribirlo es a través del paramagnetismo Pauli. Y esa es una materia que ya. Entonces ese no es el caso. Yo dije eso la clase pasada y después me acordé y me quedé pensando, y es algo que no es correcto, ¿ya? Así que para que corrijan si es que alguien tomó nota de eso. El segundo caso es un átomo en que tiene L y tiene S. Pero nuevamente este es un átomo, es uno solo, ¿cierto? Entonces, todos los electrones de ese átomo contribuyen sumados, ¿cierto?, a formar el momento angular orbital, y todos los spin contribuyen a sumar este. Obviamente, no todos, digamos, ¿cierto? La verdad es que si es que una capa cerrada, lo que está en la capa cerrada, sabemos que toda la suma de eso es 0, digamos, ¿cierto? Todo, si uno los comienza a llenar con la regla de Hund, etcétera, todas esas cosas finalmente se compensan, y la capa cerrada da 0, y lo único que tiene que preocuparse uno son lo que están en la capa abierta, y en esa que no es, que son los electrones de valencia en el sistema, y esos van a tener un J y un L distinto de 0. Todo lo demás van a estar adecuadamente acoplados acá. Ahora, como L y S son el momentum, uno los puede sumar, L y S, y formar el momento angular total, digamos, ¿cierto? Entonces, los sumo, pero lamentablemente, si los sumo, el hamiltoniano no depende de J. J es L más S, no J es L más S. Entonces uno tiene que hacer algún trabajo aquí para transformar este hamiltoniano en esta forma, donde lo escribe ahora todo en función de J. Y este G de aquí es una constante giromagnética efectiva, y esa es la que se llama el factor de Landé, y que probablemente ustedes calcularon en mecánica cuántica en algún instante, y es una cosa más o menos fea que se ve así, digamos, pero bueno, nada,
uno sabe cuál es el spin total, sabe cuál es el momento angular total, y listo, usa esta expresión, y esto de aquí no nos queda muy distinto del hamiltoniano de spin un medio, y lo que uno tiene que hacer, si uno quiere calcular la susceptibilidad, es hacer la misma cosa, tiene que calcular la función de partición asociada, ahora tiene más términos, ¿de cuántos términos tiene? Antes era J un medio, son dos términos, ¿cierto? J son dos J, bueno, no dos J más uno, digamos, ¿cierto? Sí, son dos J más uno términos, ¿cierto? Porque en el fondo, para cada valor de la energía uno tiene para cada valor de esto, ¿cierto? ¿Cuántos posibles componentes? Si P está en la dirección Z, este J de aquí va a tener dos J más uno valores, ¿cierto? Y uno tiene que hacer entonces la suma de la función de partición considerando eso. Y cuando uno hace eso, obtiene una función de partición que es súper parecida a lo que había obtenido antes, que depende de la temperatura. Entonces este es un átomo que tiene un momento angular efectivo, que es un J, que es un L más un S, y ese de ahí tiene una expresión de este estilo, ¿cierto? Yo traté de hacer este problema alguna vez y me di cuenta que es bastante truculento llegar a esta expresión, ¿verdad? Esta es la derivada, ¿cierto?, de esto cuando el H tiende a cero, etc. Pero está bien, uno lo puede hacer. Sale más fácil calcularlo sin hacer el álgebra, sino que usar algún programa que te haga el álgebra, entonces resulta inmediato, digamos, ¿ya? Es un límite tiene que tomar un límite porque hay esta cosa de calcular esto, digamos, el de M de H con H tendiendo a cero. Cuando uno hace eso con esta expresión hay que tener cuidado con cuáles son los valores que hay que tomar, ¿ya? En este caso en particular, yo le pongo acá, esta es la susceptibilidad de un sistema donde tiene n átomos de esto por unidad de volumen, vale nada, no existe interacción entre los átomos. Entonces, finalmente tomo un átomo y ahora pongo 10 elevado a 28, son 10 elevado a 28, pero la distancia entre ellos es lo suficientemente grande de tal manera que los electrones no interactúan. No hay saltos ni hopping electrónico, sino que cada uno de los átomos uno los puede reconocer como átomos individuales, y lo que le aplica a un átomo es n veces lo que le aplica a un sólido en total, y por lo tanto, por eso aparece aquí esta densidad, que es la densidad atómica, digamos, ¿cierto?, de cada uno de los átomos para calcular. Ya, esa es una diferencia importante. El diamagnetismo del Larmor ya no me acuerdo si es que alcanzamos a ver esto o no, digamos. Entonces, si estoy repasando o estoy viendo materia nueva. Pero bueno, no es tan relevante, esto es cortito, digamos, ¿cierto? La única forma de ver el diamagnetismo es que el otro término, que es el término más grande, que no es cuadrático, ¿cierto?, sea igual a cero. ¿Ya? Entonces, una de las opciones es que J igual S igual cero. El único lugar donde esa cuestión se da realmente, así de manera sencilla en la tabla periódica, son los gases nobles. Y efectivamente los gases nobles uno se las puede arreglar de tal manera que todos los gases nobles tengan o sea, uno puede formar un sólido, de hecho, de gases nobles, salvo el helio. El helio es fluido a muy baja temperatura, pero los otros sí solidifican de alguna forma y forman una red, ¿ya? Entonces uno podría calcularle a eso el diamagnetismo que sería la respuesta magnética ideal de esos sistemas. Ahora, a diferencia de lo anterior, que tiene que ver con el L del S, qué sé yo, y que obviamente me quedo solamente con los electrones de valencia, esta cosa de aquí se aplica a todos los electrones, ¿ya? El diamagnetismo, el Larmor, involucra a todos los electrones que hay en un átomo, ¿ya? Entonces, pensemos que es un átomo en particular, nomás, y yo lo pongo en un campo magnético, sucede que todo el resto es cero, y este es el único término que comienza a ser importante, y tengo que calcular. Este es un B cruz R elevado al cuadrado, y tengo que calcular el valor esperado de esto. Esto aquí es teoría de perturbaciones sencilla, por eso tiene un bracket nomás, ¿cierto? O sea, cuando uno le dice, oye, tengo un hamiltoniano, tengo una perturbación, ¿cuál es la primera corrección a la energía que tiene eso? Digamos, no te preocupes de nada, agarra tu hamiltoniano y hazle un bracket en los estados originales. Estos son los estados originales del sistema, y meto la energía entre medio. Ahora, el valor esperado de esto de aquí
Bueno, ustedes lo pueden hacer, el B cruz R, el B lo tengo en la dirección Z, así que esta cuestión me da solamente X cuadrado e Y cuadrado, ¿cierto? Y el B cuadrado lo puedo factorizar afuera porque es constante en todo el espacio. Estas son las coordenadas que aparecen, que me aparecen contribuyendo a la cosa magnética. El valor esperado de esto, voy a asumir además que la estructura electrónica es tal que esta cosa es esféricamente simétrica, así que el valor esperado de X cuadrado es igual al valor esperado de Y cuadrado y igual al valor esperado de Z cuadrado, ¿cierto? En este caso. Porque esto de aquí son, dense cuenta que estas funciones de onda que están aquí son las funciones no perturbadas, ¿cierto? Así que esto de aquí es absolutamente esféricamente simétrico en un átomo. Y entonces el valor esperado de X cuadrado más Y cuadrado es igual a 2/3 del valor esperado de R cuadrado, donde R cuadrado es un número que sí sabemos, digamos, ¿cierto? Porque ¿qué tiene que ver R cuadrado? R cuadrado es como, típicamente es del orden de, o sea, uno puede hacer una súper buena estimación de esto, digamos, ¿cierto? Porque para cada uno de los orbitales que uno considera el R cuadrado es el valor promedio del radio, y ese es casi uno así en promedio, ese es el radio atómico, es el valor promedio del radio de cada orbital que estoy perturbando, o sea, tendría que ser legal aquí y tratar de hacerlo, pero como estoy poniendo todos los electrones y calculando una cosa más o menos, digamos, ¿cierto? Lo importante es que esta cosa de aquí sea promedio, digamos, ¿cierto? Un promedio uno lo puede decir así. Y este sí tiene que sumar todos los electrones. Entonces, si uno tiene quiero calcular la magnetización de esto, la magnetización de esto es menos la derivada de la energía con respecto al campo. Así que si esta era la expresión de la energía, ¿cierto? Que es positiva en este caso siempre, esta es la forma que tiene la magnetización. Y además puedo encontrar, bueno, dejémoslo así, digamos, por este momento, y ahora suponemos que la densidad de electrones en cada átomo es ρ, ¿ya? Entonces existen ρ átomos o sea, ¿cómo hago eso? Bueno, es Z electrones en el volumen atómico, y esa es más o menos la densidad del- la densidad electrónica asociada a cada átomo. O sea, eso lo puedo calcular más o menos fácil. No sé si lo puedo calcular fácil, lo puedo estimar fácil, digamos, ¿cierto? Dicho de mejor manera. Entonces, la magnetización, en ese caso, acuérdense que esto de aquí era para un orbital, ¿cierto? Y esto de aquí es la magnetización para un átomo ahora. Estoy hablando de la magnetización atómica. ¿Cómo paso de esto a esto? Es multiplicando por ρ, ¿cierto? Por la densidad de átomos. Porque esto de aquí, ¿qué es lo que es? Es la magnetización por unidad de volumen, ¿cierto? El M en general se mide como magnetización por unidad de volumen. Y esta cosa de aquí es la densidad electrónica por unidad de volumen, pero asociado al volumen atómico, ¿ya? Siempre sigo hablando de un átomo. ¿Qué hago con la susceptibilidad? La susceptibilidad es esto, es la derivada de la magnetización con respecto al B. O sea, ¿cómo cambia el B cuando le pongo el M cuando le pongo B? ¿Cierto? Porque se supone que la magnetización yo la induzco no es espontánea, la estoy induciendo con la aplicación del campo magnético, y por lo tanto quiero saber cómo cambia eso, y tiene esta expresión acá, ¿cierto? Que es una magnetización diamagnética, que es negativa, que de ahí partimos, ¿cierto? Y ρ sería la densidad electrónica, y R cuadrado sería más o menos el tamaño del átomo, ¿cierto? Esta cuestión también es aplicable a moléculas. La única restricción que hay que hacer ahí es que todos los electrones no pueden estar localizados en un lugar solamente de la molécula, sino que si uno dice voy a ponerle acá el tamaño de la molécula, bueno, el electrón tiene que estar lo suficientemente deslocalizado en toda la molécula. Si no, uno tendría que considerar las contribuciones atómicas dentro de la molécula de manera separada, ¿ya? ¿Qué sucede en sólido? ¿Cierto? Eh, los electrones los electrones cambian su función de onda debido a los otros átomos. O sea, si hay hopping o si se genera una estructura de banda, antes de que yo le ponga esto, el campo magnético, bueno, ya vimos esto, ya vimos uno de los casos. Este es el modelo que vimos inicialmente, que es el paramagnetismo Pauli.
Aquí creo que tengo la energía y aquí tengo la densidad de estado, ¿cierto? Esto es spin hacia abajo, spin hacia arriba, ¿cierto? Y si el campo es cero, el número este número de ocupación es igual al número de ocupación acá, ¿cierto? Y si uno dibujo el nivel de Fermi, yo digo que los electrones que tienen spin up son iguales a los electrones que tienen spin down. Ahora yo puedo cambiar esto y al ponerle el campo magnético, agarro este modelito, ¿cierto? Y desplazo una de estas densidades de estado respecto de las otras. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que pasa? Bueno, al final la susceptibilidad es la susceptibilidad de Pauli, que nosotros ya la describimos, qué sé yo, en la tercera, cuarta clase, ya ni me acuerdo bien, pero hace un rato. Entonces, ese sería el primer cambio donde uno tiene una suerte de electrones libres, que yo le aplico un campo magnético con el efecto de la susceptibilidad de Pauli. Entonces, este no, no son los otros casos. Los otros casos eran la cosa atómica en Curie y la cosa atómica eh, ¿cómo se llama? En diamagnetismo, ¿cierto? ¿Cómo es la respuesta en ambos casos? Entonces ahora la pregunta es, vámonos a sólido, pongamos esta cuestión en un sólido y veamos qué es lo que pasa. Entonces, el diamagnetismo en sólido ahora. Entonces, lo que les dije ahí, bueno, el ejemplo fácil en el diamagnetismo en sólido es pensar en un gas noble a baja temperatura que se cristaliza, digamos, ¿cierto? Eso significa que uno tiene que cambiar la expresión anterior, ¿cierto? Cambiando aquí me falta eso. Ajá, ahí está. Lo que hay que cambiar es que es la densidad electrónica ahora es Z veces, ¿cierto? La densidad de los átomos. La densidad de los átomos, ¿por qué es Z veces? Digamos? Porque cada átomo tiene Z electrones, ¿cierto? Entonces, y la densidad atómica, en este caso, la vamos a denominar N, ¿ya? Porque es lo que hemos venido usando todo el tiempo. Así que el diamagnetismo del árbol, en el caso que yo tenga un ordenamiento diamagnético en este sólido, funciona súper bien estas expresiones en general, digamos, ¿cierto? Entonces, N aquí sería la densidad de átomos en mi cristal. Entonces tengo un empaquetado de pelotitas de átomos de neón, por ejemplo, a baja temperatura, y cada uno de estos tiene esta cosa de aquí, este promedio que yo le calculo, que es esencialmente el tamaño del átomo al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo aquí? Eso no puede ser. Déjenme mirar. Ya. Esa de ahí es la masa electrónica en todo caso, en todas las expresiones, digamos. Por eso me llamaba la atención que le hubiera puesto. Da la impresión de que es una M mayúscula, porque ya escribo tan mal a esta altura del semestre, no es una M minúscula, digamos. ¿Sí? Así que eso es E cuadrado partido por M, ¿ya? Que viene del hamiltoniano porque tiene que ver con cada uno de los orbitales, no tiene que ver con el átomo. Si bien esta es una densidad atómica, esta de aquí es una densidad, esta es la masa de esto que viene del hamiltoniano, es la masa electrónica. Entonces, más complejo es un cálculo más complejo. Uno puede hacer un diamagnetismo de Landau para electrones de conducción. O sea, uno puede calcularle la respuesta diamagnética a electrones de conducción. Entonces uno se puede meter en un metal. ¿Y qué es lo que es importante ahí, digamos? Bueno, esto de aquí es como el tamaño de las órbitas. Entonces uno tiene que comenzar a pensar en órbitas. Entonces tiene que hacer un cálculo que involucre trayectorias macroscópicas de los electrones de conducción en el metal, ¿cierto? Y eso es algo que Landau hizo muy bien, ¿cierto? Y en este caso uno encuentra que ese diamagnetismo de Landau, sin entrar ni siquiera mucho en detalle, es equivalente a un tercio el-
esto no, esto es la susceptibilidad de Landau, es más o menos a menos un tercio la susceptibilidad de Pauli. ¿Ya? ¿Cuál es la de Pauli? Es esta, digamos, ¿cierto? El paramagnetismo de Pauli tiene una susceptibilidad que nosotros calculamos. Entonces, este de aquí existe en la respuesta diamagnética de los electrones, pero es solamente, bueno, tiene un signo menos, así que es menos un tercio el diamagnetismo Pauli, ¿cierto? O sea, igual es más pequeño que perdón, este de aquí el paramagnetismo Pauli y este es el diamagnetismo de Landau, ¿ya? Entonces, el diamagnetismo de Landau, en el caso de esto que no lo estamos calculando, yo estoy dando el dato nomás, que es solamente un tercio de esto, ¿ya? Fácil de calcular. El paramagnetismo de Curie en un sólido, ¿cierto? Recordar que Curie se refiere a niveles atómicos, o sea, son espines libres. La pregunta es, ¿cómo uno obtiene un spin libre en un sólido? Y la verdad es que es medio complicado si es que los electrones forman una banda, ¿cierto? Y el caso más típico donde uno encuentra que eso no es lo que sucede, en el caso de un aislador de Mott. En un aislador de Mott, ¿cierto? Uno, ¿qué es lo que hace? Acopla los... ¿por qué estoy hablando de paramagnetismo? Ah, sí, porque tengo los electrones, ¿cierto? Tiene que ver con los electrones en este caso. Entonces, cada uno de los electrones, en el caso de un aislador de Mott, queda ubicado en uno de los átomos, porque la repulsión electrón-electrón es tan grande que uno llena una banda completa, además esto es un aislador, ¿cierto? Llena una banda completa con, bueno, por algo se llama aislador de Mott, pero el tema es que los electrones no pueden hacer saltos acá porque están todos los sitios ocupados y el costo de poner dos electrones en un mismo sitio es, desde el punto de vista de la repulsión coulombiana, muy alto, ¿cierto? Uno enciende eso y genera esta cosa que es, enciende la interacción coulombiana, que es algo que no habíamos considerado antes. Y ese efecto es como absolutamente fuerte y lo que uno tendría ahora es este parámetro, tendría en cada sitio, ¿cierto? Un spin, un medio, digamos, ¿cierto? Que uno le podría, lo podría alinear en cualquier dirección, ¿cierto? Sería el spin de cada uno de los electrones ese que están fijos en el sistema. Entonces, cada átomo, lo que yo le puedo asociar por cada sitio de la red donde están este aislador de Mott, le puedo asociar tiene un spin, y ese no salta a ninguna parte, por lo tanto está localizado. No se trata de electrones itinerantes en esta cosa, que era lo que teníamos, que sería el paramagnetismo de Pauli, ¿cierto? Este de aquí sería como el paramagnetismo de Curie, ¿cierto? Y esa sería la realización física de tener un spin localizado, ¿ya? Aquí habla de otro fenómeno que les voy a mencionar, que habla del el efecto del campo cristalino. Uno podría tener, ¿cierto? Que la red cristalina sea tal que, suponte que una de las dimensiones sea media tetragonal, así, ¿cierto? Entonces, que es como una caja de fósforo, pero más delgada, así, ¿cierto? Entonces, una de las dimensiones es mucho más larga que las otras. Lo que sucede es que eso produce que el campo magnético, perdón, el momento angular, no sea una cosa que sea absolutamente libre, o sea, el sistema no es rotacionalmente simétrico y involucra alguna asimetría respecto del momento angular. Y uno lo que podría tener es que el momento angular de este sistema, el L, por ejemplo, está fijo y uno lo tendría que fijar a lo largo de los ejes estos de simetría de la red tetragonal. Y el único spin libre que uno tendría en ese caso sería si uno tiene un spin del último electrón, ese sería como un spin libre en el sitio, digamos, ¿cierto? Entonces, esa es como otra opción de producir o de encontrar una situación física en el cual
el paramagnetismo de Curie pueda ser visto en un sólido, ¿no? Y ahora queremos pasar a describir lo que llamamos el ferromagnetismo, ferrimagnetismo y el antiferromagnetismo, que están todos estos asociados a lo que se llama el magnetismo espontáneo. O sea, eso significa que uno genera un momento magnético en el sistema, o sea, se puede generar un momento magnético en el sistema independiente de que el campo sea distinto de cero. O sea, independiente que el campo sea cero. Si tengo un campo cero, yo puedo tener magnetismo en este caso, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos enfrentamos a eso? ¿Cierto? Bueno, en el caso de lo que se aplica a la regla de Hund, que uno aplica a átomos individuales y que en átomos individuales da efectivamente algunas situaciones donde tú ves que tienes momento magnético asociado a cada uno de los átomos, eso de ahí no funciona muy bien cuando se trata de moléculas o sólidos, porque en la molécula y los sólidos hay una competencia directa entre, claro, si uno mira en qué es lo que uno quiere en un enlace, digamos, ¿cierto? Cuando uno quiere formar dos electrones en un enlace, y eso es lo que vimos cuando formábamos el enlace covalente, la situación de mínima energía es la que está indicada aquí, digamos, ¿cierto? Donde ambos electrones que participan en el enlace, que pertenecen a átomos distintos, ¿cierto? Tienen un momentum de spin igual a cero, digamos. Tienen spin opuesto, ¿cierto? Entonces, y tienen spin opuesto porque eso es lo que minimiza la energía, ¿cierto? La condición antisimétrica en este caso, ¿cierto? De la función de onda spin. La regla de Hund no dice eso, ¿cierto? La regla de Hund en ese caso no tiene a los electrones interactuando de esa manera, dice, oye, usted tome los spin y los alinea siempre que pueda, digamos, ¿cierto? Al máximo valor. Entonces, estas son dos cosas que compiten cuando uno está formando moléculas respecto a lo que uno tiene en átomos, ¿cierto? Y esta competencia, uno tiene que tener cuidado, de repente hay unos que ganan y otros que no, digamos. Entonces las reglas de Hund no, eso es lo que dice, no se aplica directamente a sólidos moléculas, es algo que tener en cuenta, ¿ya? La forma de tratar el tema del magnetismo espontáneo, uno tiene que introducir un hamiltoniano distinto, digamos, ¿cierto? Aquí no parte de un hamiltoniano de primeros principios, sino que uno puede partir de un hamiltoniano de primer principio, que es la ecuación de Schrödinger, que este electrón, y después lo puede, ¿cómo se llama?, especializar y escribir un poco de esta forma de aquí, ¿cierto? Esto de aquí, este hamiltoniano que tengo escrito aquí, que es el hamiltoniano que se utiliza para describir los fenómenos ferromagnéticos, se llama el hamiltoniano de Heisenberg, ¿ya? Entonces, uno supone que existen, disculpa, uno supone que existen interacciones entre los spin, ¿ya? Y este de aquí tiene este término SI.SJ, ¿cierto? Con un término que está asociado a este par de... En general, el JIJ es igual al JJI, digamos, ¿cierto? O sea que la interacción es la misma dependiendo del spin de cómo uno lo esté sumando, ¿ya? Este factor J que aparece aquí es lo que se llama la energía de intercambio. ¿Qué es lo que es la energía de intercambio? Es la diferencia de energía entre eso y eso, ¿ya? Entre esas dos configuraciones. Entonces, vimos que esa de ahí, cuando uno la hace a nivel atómico, ¿cierto? Se da cuenta que el término dipolar, si uno agarra, ¿cierto?, un momento magnético, tiene un campo magnético y uno toma ese campo magnético y lo hace interactuar con el momento magnético del otro spin,
Y cuando uno hace eso y hace ese cálculo a nivel atómico, se da cuenta que eso de aquí no tiene ningún sentido porque ese efecto dipolar entre los campos es mucho más chico que un efecto mucho más poderoso, que es el efecto que produce la interacción de Coulomb, ¿ya? Entonces, y vimos que uno puede calcular este término, este J y J, debido a la interacción de Coulomb. Si uno tiene dos spins y sencillamente le introduce una interacción de Coulomb entre esos dos electrones que están en estos spins, y se da cuenta que se va a generar esta diferencia, esa diferencia que llamamos la energía de intercambio, ¿cierto? Entre los dos, y que la calculamos hace unas clases pasadas. Entonces, este vendría siendo un hamiltoniano efectivo para tratar el efecto de spin en lugares localizados. Entonces, este tiene un spin localizado en el punto I, este tiene un spin localizado en el punto J. Este de aquí sería la energía de intercambio. Tengo que sumar sobre todos los sitios, así que para evitar el doble conteo, porque tengo el 1, 2 y tengo el 2, 1, le pongo un medio adelante, digamos, ¿cierto? Así que ahora, este hamiltoniano dice que la situación de mínima energía, si que el J es positivo, si que el J es positivo, la situación de mínima energía significa que estos de aquí tienen que estar alineados en la misma dirección, ¿cierto? Porque cuando ese I y ese J es máximo, y esta cosa es positiva, esto va a ser un mínimo, entonces significa que la mínima energía del sistema va a estar dada por estos electrones alineados. Y alguien que viene a echar a perder este orden tan preciso es el campo magnético, que le pide le pone un impuesto adicional, ¿cierto? Una energía adicional a los electrones, dependiendo del ángulo que hagan entre ellos, ¿cierto? Entonces, eh, el, pero ese sería el ángulo que hacen, no entre ellos, sino que entre cada uno de los spin con respecto al campo magnético, y este es el término usual que vemos cómo interactúa un spin con un campo magnético, ¿no? Entonces, este de aquí se transforma en nuestro hamiltoniano efectivo para describir todos los efectos magnéticos de nuestro sistema. No sé si me están escuchando bien, porque mi internet dice que tengo una conexión que es inestable. Así que lo que voy a hacer, voy a reducir mi visibilidad, y eso lo hago. Ya ni siquiera sé dónde estoy. Voy a parar mi video. Eso. Me importa que me escuchen lo que tengo que decir. Así que, entonces, lo que vimos antes, que J y J tienen un origen electrostático, que J y J igual a JJI, y que si J y J es mayor que cero, la configuración de mínima energía es aquella que se obtiene para spin alineado, ¿cierto? Si uno en primera instancia considera, la primera simplificación es, aquí estamos, es despreciar el efecto del campo magnético externo y suponiendo que la interacción es solo entre vecinos más próximos. Entonces, cambia un poco la notación, ¿cierto? Es solamente relevante el vecino más próximo, o sea, el que está cercano ahí al J, el más cercano, ¿no? ¿Cierto? Bueno, y si hay 5 que son los que están más cerca, bueno, o 4, que sería una red cuadrada, digamos, ¿cierto? Los 4 que están más cerca hay que considerarlos, porque no tengo por qué despreciar a uno del otro si que tienen el mismo nivel de la energía. Los que están más lejos, este J y J en el fondo decae con la distancia, ¿cierto? Entonces, a primer orden lo que tengo que considerar es el J y J entre vecinos más próximos, y eso ya impone una simplificación al sistema. Ahora, la segunda simplificación es que uno dice, oye, todos los spins son iguales, es democrática esta cosa, y se acoplan con la misma intensidad, entonces no tengo que hacer diferencia entre el spin SI y el SJ, porque todos ellos están acoplados de la misma manera, y puedo factorizar este factor de la energía de intercambio fuera del sistema, ¿cierto? Entonces, el,
Y eso hace que si el J es mayor que 0, eso induce el alineamiento de los spins en un sólido, incluso cuando el campo magnético es 0, o sea, con el J mayor que 0 lo que tenemos es un ferromagnetismo, ¿cierto? Ese es como el modelo más sencillo de un ferromagneto, que son todos los spins de un material adecuadamente aislado. Bueno, y nosotros sabemos que asociado a cada spin hay una constante giromagnética y por lo tanto hay un momento magnético asociado a cada spin. Entonces tengo un M, ¿ya? Exactamente, y tengo esto. Entonces, ahora si el J es menor que 0, que también podría ser el caso, los spins contiguos tienden a contraalinearse, a antialinearse, ¿cierto? Ya. Y lo que se obtiene es una configuración como esta que tengo acá, donde he destacado, tengo una red cuadrada, ¿cierto? Entonces tengo ese spin hacia allá, perdón, este de aquí, el spin que estoy mirando, y todos los contiguos, que son estos que están encirculados, no encirculados, atrapados en este gráfico, digamos, en esta línea curva, son los que más cercanos, y por lo tanto todos esos deberían estar en una dirección contraria, ¿cierto? Porque el J es negativo, eso cuesta energía entonces, ¿ya? ¿Ya? Y bueno, este de aquí es contrario a este, está bien, entonces están antialineados. Esta configuración, si bien es una configuración de orden magnético, tiene una magnetización total igual a 0, ¿cierto? Eso es lo relevante, digamos, ¿cierto? Entonces tenemos estas flechitas que en el fondo me pueden comenzar a describir el caso ferromagnético. Ahora uno podría tener átomos que en distintas posiciones, digamos, ¿cierto? Esto de acá es lo que llamamos un antiferromagneto, ¿cierto? Porque eso, que los spins están orientados de manera inversa. Y eso se obtiene por un J menor que 0. Habría que ver cuáles son los detalles del J, porque el J tiene que ver con el valor esperado, ¿cierto? Del, de la interacción de Coulomb, considerando el intercambio particular, ¿cierto? Que es lo que vimos hace unas par de clases. ¿Ya? Ahora, podría suceder que este spin, por ejemplo, o este momentum, porque cuando uno habla de spin aquí en una ubicación, es una forma súper genérica, digamos. Este spin que tengo aquí puede significar supongamos que fuera distinto de un medio, digamos, podría ser un J más grande, podría ser un spin más grande. ¿Cómo obtengo un spin más grande si estamos hablando de electrones? Bueno, es la suma de todos los spins que están en un sitio, digamos, ¿cierto? Y podría haber momentum angular involucrado. O sea, esto de acá tiene ambas componentes en general. Nosotros vamos a trabajar en lo que viene a continuación con el modelo más sencillo, que estas cosas de aquí corresponden a spin un medio, ¿cierto? Podría no ser el caso. Y un ejemplo donde la cosa no es el caso es donde estos spins son en este sitio es más grande que el spin en este otro sitio. O sea, acá tengo un momento magnético más grande que en este lado de acá. Entonces, este S, que es el momento magnético efectivo en cada sitio, digamos, es más grande aquí que acá. ¿Y qué es lo que genero? En este ferrimagneto, que tiene una I de antiferro, digamos, ¿cierto? Tiene un orden antiferro, pero tiene un M que es distinto de 0, porque la magnitud de estos, o sea, el J en este caso, en los ferrimagnetos, es negativo, ¿cierto? Y eso hace que la orientación sea antiferro, pero no te da un material en el cual el momento magnético total es 0. O sea, esta cuestión de aquí se pega en el refrigerador igual, ¿no? Eso es lo importante, ¿cierto? Porque tiene un momento magnético distinto a 0. ¿no? Este no se pega en el refrigerador, ¿no? Porque el M igual a 0. Obviamente el ferromagnético sí se pega. ¿ya? Entonces, lo que habíamos visto, que vamos a introducir algunas variantes acá, ¿cierto? Para comenzar a ver lo que les dije antes, que esta cosa puede
tratar de describir situaciones un poco más reales. Y esta, de alguna manera, la introducimos un poco con la mano porque son modelos. No estamos mirando efectivamente lo que le dije antes, el problema desde primeros principios, digamos, ¿cierto? Sino que este es un modelo efectivo, donde ya dejamos un poco, no, ustedes se dan cuenta que en ninguna parte en este hamiltoniano hay funciones de onda que produzcan saltos, digamos, ¿cierto? No hay hopping, no hay salto ninguno, no hay transporte. Esta cuestión es un aislador, digamos, ¿cierto? Este modelo es un aislador. Uno puede ponerle correcciones acá y qué sé yo, pero esto de aquí en el fondo es un aislante magnético, ¿cierto? Eso es la verdad. Que puede, bajo algunas circunstancias, describir muy apropiadamente la situación de las propiedades magnéticas de sólidos reales, ¿ya? De hecho, este es uno de los hamiltonianos que más se han estudiado, digamos, ¿cierto? El hamiltoniano de Heisenberg. Y que uno lo puede entender mucho de transiciones de fase, etc. Tiene muchas cosas características que han permitido el progreso incluso en otras áreas de la ciencia, ¿ya? En otras áreas de la física. ¿Ya? Entonces, que las cosas pueden alinearse en cualquier dirección, esa cuestión no es cierta, ¿cierto? O sea, en los materiales puede que esa cosa no sea lo suficientemente efectiva, entonces una primera corrección que uno le puede poner es un hamiltoniano de este estilo, ¿cierto? En que uno dice, mira, tenemos un eje fácil para alinear el spin, que es más fácil que otro, ¿ya? Que es el hecho de que esta cosa, por ejemplo, si es que tenemos esta estructura tetragonal que es más largo en ese eje que en los otros, entonces digo, esto es, el sistema va a estar más relajado si tiene el spin a lo largo de esa dirección, ¿ya? Entonces, le añado un término adicional que es un término de asimetría direccional. Y ese de ahí es sencillamente le digo, tengo que es el hamiltoniano que tiene las interacciones entre los spins, pero estoy haciendo gestos acá, no sé. Ya. Veamos qué me dice la web. Entonces tengo estas interacciones entre los spins, que está garantizado por este término que tengo aquí, y este término es un término de asimetría. ¿Qué significa esto? Que la energía baja si es que el spin en el eje Z, en el sitio Y, está orientado en la dirección Z, ¿no? ¿Cierto? Porque cuando eso pasa, baja la energía. Si el spin está en una dirección, tiene una componente S y Z que no es máxima, entonces, bueno, va a multiplicarse por un coseno, entonces la energía no va a ser tan baja. Entonces, el estado de mínima energía, efectivamente, quiere que estas cosas estén, ¿cómo se llama?, alineadas en este eje de asimetría. Esto de aquí es absolutamente rotacionalmente simétrico, ¿cierto? O sea, son los dos spins que se alinean en alguna dirección, y este de aquí le pone como un pinning a la cosa, ¿eh? Dice, ya, ahora ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo tengo, el cristal dice, yo tengo esta asimetría direccional que quiero añadir, ¿cierto? Entonces, lo que dice acá, el último término reduce la energía si el spin se alinea o contraalinea en el eje Z, por algo está al cuadrado, o sea, da igual si el spin está para arriba o para abajo, pero la cosa es que está en el eje Z, ¿ya? Entonces, en una red cúbica, ¿cierto? Supongamos que esto sería una cosa tetragonal como esta, en una red cúbica, el poner esta asimetría, esto significa que no hay ningún eje que sea más privilegiado que el otro, ¿cierto? Entonces aparece un término de esta manera. Obviamente, si le pongo cuadrático a todos lados acá, esa cuestión no funciona porque eso de ahí es que apunta en cualquier dirección, ¿cierto? Porque es el módulo del vector spin, así que por eso aparece a la cuarta. Tuve la tendencia a ponerle un 2 ahí, pero no, es a la cuarta y a la cuarta. Y tiene esa forma porque el SI cuadrado, si le sumo todas las componentes, me da el módulo del SI, no me produce ninguna predilección por ninguno de los ejes, ¿ya? Este sí, ¿ya? El parámetro
K varía en magnitud con respecto a J, entonces distintos estados se pueden obtener de las excitaciones. O sea, uno dice ya, ahora tengo un Hamiltoniano que tiene dos parámetros, tiene el de la simetría magnética y el de intercambio. El juego entre estos va a, a decirme cómo es realmente el estado base del sistema, ¿cierto? Entonces, sí, sí, ¿qué significa que K es muy pequeño, ¿cierto? Eh, lo que dice, eso es lo que dice esto, digamos. Aun cuando en este Hamiltoniano de aquí, por ejemplo, que tengo acá, si K es lo suficientemente chico y no tengo, o sea, tengo temperaturas bajas, digamos, ¿cierto? Incluso si K es chico y esta cosa es casi simétrica, estos spins podrían estar alineados en cualquier dirección con tal que los vecinos estén alineados. Pero que estén los dos alineados podrían estar en cualquier dirección. Ahora no. Ahora le digo no. Ahora, con un pequeño valor que yo le ponga aquí, voy a encontrar que cuando miro la configuración de ese sistema, voy a encontrar que la gran mayoría está alineado respecto al eje Z. Puedo encontrar algunos, dependiendo de. Ahora, esto de aquí tiene que ver con la mecánica estadística, ¿cierto? O sea, es el estado base del sistema y uno podría tener un estado que estuviera los dos alineados, porque el J es importante y el K es chico. Si el K es chico, entonces el costo de tener una alineación distinta al eje Z, digamos, ¿cierto? Debido a este término que está acá, es un pecado venial, digamos, ¿cierto? Es una excitación natural del sistema. Entonces, uno tendría que contar estados y comenzar a ver si eso es compatible con la temperatura del sistema, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es lo relevante, ¿ya? Que la mayoría de los estados van a estar de alguna manera alineados. Entonces, cuando la simetría en el eje Z es muy grande, ¿cierto? Uno puede asumir que el nuevo hamiltoniano tiene solamente dos valores, digamos, ¿cierto? El SI puede ser SI más menos Z, digamos, punto. Es toda entonces, esto de aquí no puede ser cualquier ángulo, digamos, ¿cierto? Sino que la simetría es tan grande y uno va a usar un modelo de spin medio para describir esto y obtiene este hamiltoniano efectivo, donde estos valores, aquí ya le saqué el término de asimetría, lo dejé fuera. Yo sé que si yo tomo este hamiltoniano de Heisenberg que tengo aquí, le pongo un término de asimetría lo suficientemente grande y además le pongo un campo magnético al sistema, este es el hamiltoniano que obtengo de manera efectiva, ¿cierto? ¿Qué pasó con la simetría? No está, digamos. ¿Dónde está la simetría? En los posibles valores que puede tener el sigma i y el sigma j. El sigma i y el sigma j puede ser más o menos de 6z. O sea, puede estar para allá o para acá, punto. No hay más opciones, ¿ya? Este hamiltoniano que está acá, este sí que es uno estudiado, digamos, ¿cierto? Este hamiltoniano se llama el hamiltoniano de Ising. Y es el modelo de Ising que fue resuelto en una dimensión y que alguien lo resolvió en los años 40 en dos dimensiones y que nadie lo ha resuelto en tres dimensiones, ¿ya? O sea, eh, es un hamiltoniano singular que si uno quiere, le gusta la física teórica, este es un modelo que debería comenzar a entender cuáles son los estados que este produce, digamos. Lamentablemente no vamos a alcanzar a ver la solución de esto en teoría de campo medio, que es lo que vendría en la clase siguiente, digamos, pero en fin. Eh, Ustedes pueden leer de eso ahora, ya están informados de qué se trata, ¿cierto? Dominios magnéticos, ¿ya? Ahora, nosotros habíamos argumentado que la interacción dipolar en general eh, es despreciable cuando uno la considera a nivel atómico respecto del valor de los J. Pero en un material, si uno acumula suficiente de estos momentos magnéticos, ¿cierto? Y uno tiene un sistema que se ve así, ¿cierto? Originalmente, donde el tamaño de esta flecha es grande, porque eso significa que tengo un momento magnético que es más grande. Todo el M apunta en esa dirección, ¿cierto?
Y esto de aquí, en el fondo, es la suma de todas las contribuciones de los m de cada uno de los individuos, y además los tengo todos alineados, ¿ya? ¿Por qué? Porque con eso minimizo mi Hamiltoniano 2, que es este de aquí, ¿cierto? Ese de ahí, ¿ya? Si uno sabe algo de electromagnetismo, se da cuenta inmediatamente que esta es una situación energética desfavorable comparada con esta que tengo acá. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a tomar este cristal que tiene o dominio magnético, que tiene, dominio se llama una región del espacio que tiene la misma orientación, ¿cierto? Eso es un dominio magnético. Voy a tomar este dominio magnético y lo voy a dividir en dos, y además voy a flipear todo esto de aquí en la dirección contraria, de tal manera que me quede así. Entonces, cuando yo digo eso, si esto pasa, ¿por qué pasa? Bueno, porque en el fondo esta situación de aquí es una situación de menos energía que esta de acá. ¿Y cómo pasó eso, digamos? ¿Cómo llegamos de eso a eso? Bueno, encendimos la interacción dipolar. ¿Y por qué encendimos la interacción dipolar? Porque la interacción dipolar está presente siempre. Lo que pasa es que uno la considera, no la puede considerar dentro de un átomo, porque la interacción dipolar dentro de un átomo no funciona. La dipolar funciona cuando uno tiene una colección de átomos. O sea, pongo el suficiente número de estos dipolos juntos y el efecto se hace importante, ¿ya? Entonces tengo que considerar esa corrección y la formación de dominios magnéticos, ¿ya? Bueno, aquí defino lo que es un dominio magnético. Es una región del espacio donde todos los momentos apuntan en una misma dirección. El pasar esta es una situación de momento magnético igual a cero, ¿cierto? Y yo podría pasar a otra. Esta de aquí tiene un m igual a cero porque el tamaño de esta flecha es igual al tamaño de la flecha opuesta, y tengo que los dominios, ¿cierto? Este sería un orden magnético. Este material en forma individual tiene un J mayor que cero, porque estas cosas se alinean. Pero eso es microscópicamente, significa de un lado al otro, ¿cierto? Por eso tengo un momento magnético tan grande. Este sitio de acá, esta región o este dominio, involucra a muchos átomos individuales. Y ese de ahí como que obtiene un beneficio de contraalinearse con este, digamos, ¿cierto? O sea, habría un beneficio de hacer esta ¿cómo se llama? Situación donde la magnetización total es cero. Entonces, la magnetización total es cero en este sistema que es ferromagnético. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los dominios se cancelan unos con otros, ¿ya? Entonces, este de aquí tiene el mismo tamaño que ese, y el tamaño de la flecha tiene que ver casi con el tamaño del dominio. ¿Qué pasa ahora si yo le pongo un campo magnético a este sistema? Si le pongo un campo magnético, voy a tener, dependiendo de cuáles sean las condiciones, ¿cierto? De cómo puedo cambiar o flipear parte de los spin de este sistema, aquí tengo que este dominio aumenta, ¿cierto? Esa es la forma en que la magnetización del sistema aumenta, ¿cierto? Entonces, este de aquí tiene esta estructura, y este de aquí significa que le quitó parte, hizo un flip de los spin de este y lo añadió a este, y por lo tanto generó una región, un dominio que tiene un momento magnético mayor. Y en global, este sólido tiene un momento magnético en la dirección de P, digamos, ¿cierto? Porque este y este son más grandes que los que se oponen, ¿ya? Ese es el mecanismo para comenzar a generar un campo magnético, perdón, un momento magnético más grande. O sea, ¿cuál es? Cuando uno le aplica un campo magnético, lo que hace es aumenta el tamaño de los dominios alineados con un campo no, ¿ya? Este de aquí, entonces, es la situación que también es equivalente a esta, digamos, ¿cierto? En el sentido que minimiza el campo, y,
el M está asociado a direcciones principales, entonces podría ser una forma en obtener un momento. Esto de aquí no tiene momento magnético, ¿cierto? Porque esta flechita es igual a esa flechita, digamos, ¿cierto? Y están en direcciones opuestas y esta de aquí se opone a esa, ¿cierto? Entonces, los dominios en esta cosa, independiente de que uno tenga los dominios definidos de esta forma, ¿cierto? La orientación entre los dominios es relevante para saber cuál es la magnetización final, digamos, ¿cierto? Del sistema. ¿Ya? Dominio. Ya. Rápidamente voy a hablarles de paredes de dominio, ¿cierto? Que son, ¿cómo son las interacciones aquí en esta región? Me quedan 10 minutos, veamos si alcanzamos a verlo, ¿cierto? La estructura de las paredes de dominio se dividen en dos nombres, Bloch y Néel. Estos dos caballeros son los que más han contribuido a las propiedades, son los héroes del magnetismo en sólido en general, digamos, ¿cierto? Entonces, gran parte de este es el mismo del teorema de Bloch, ¿ya? Entonces, en general, la magnetización tiene varias componentes. La primera es un efecto de forma, ¿no? ¿Cierto? Si uno se las arregla para tener una cosa que es demasiado delgada, probablemente la magnetización de este sistema va a ser preferencial en la dirección que es la dirección más delgada, tal cual como macroscópica del objeto, ¿ya? Entonces, es importante tener claro que existe una competencia entre los spin contiguos y la interacción dipolar, ¿cierto? La interacción dipolar trata de poner los spin así, ¿cierto? En dominio, ¿cierto? Y la interacción ferromagnética, el J, trata de alinearlo, ¿cierto? Esa es la competencia. Entonces, una interacción dipolar fuerte implica la reducción del tamaño de dominios, ¿ya? Eso significa o sea, los tamaños de los dominios se van a hacer más chicos si la interacción dipolar es fuerte. Si la interacción dipolar es cero, estamos al otro lado, digamos. El sistema tiene el otro extremo, ¿cierto? La interacción dipolar es cero, el sistema tiene un solo dominio y están todos los spins alineados en una sola dirección, ¿cierto? Es un monodominio, ¿cierto? O sea, no un el dominio es infinito, digamos, en una sola dirección, ¿cierto? El orden cristalino de las muestras tiene influencia en la orientación magnética, claro, porque hay ejes que son más fáciles y de repente si uno tiene cosas que son policristalinas, la estructura geométrica del cristal que se ha formado tiene algo que ver con cómo se orientan porque los asimetrías van a ser algo distintas en cada uno de los microcristales. Entonces, generalmente los dominios siguen el tamaño de los cristales en el material, ¿no? Ya, entonces, supongamos que el K de anisotropía es grande, digamos, ¿cierto? O sea, que este de aquí es un valor alto. Si esta cosa es un valor alto, uno puede tener la verdad que cuando uno dice con respecto a qué es lo que es alto, digamos, son las escalas de energía que hay en tu hamiltoniano, ¿cierto? Un K alto significa que el K es alto con respecto a J, ¿no? Si el K dividido por J es mucho mayor que 1, uno esperaría que el coste de la alineación acá sea prácticamente el coste de tener esto desalineado, casi no vale nada comparado con que esto esté alineado en el eje Z, ¿cierto? Entonces, ese de aquí sería como el borde de dominio que se produce entre dos dominios, uno que tiene spin hacia arriba, el otro tiene spin hacia abajo. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que, nada, el K es tan grande que
que el cambio este de aquí, el hecho de que este y este estén desalineados, porque están desalineados, ¿cierto? El J, que tiene que ver con la interacción entre estas, queda realmente sobrepasado por el hecho de que el K es demasiado grande. Entonces, este sería el estado donde K es mucho mayor que J. Cuando K es mucho menor que J, eso significa que que la situación cambia un poco, digamos, ¿cierto? O sea, el J es el ángulo, mide el ángulo entre espines contiguos, digamos, ¿cierto? Entonces, para cambiar de esta fase, de este dominio a este dominio de allá, yo me la puedo arreglar haciendo que el cambio, que no, ahora el J es el dominante, ¿cierto? La energía de asimetría es muy baja, y por lo tanto, estos dos spines podrían estar rotados uno con respecto a otro, pero lo único que queremos hacer es que la rotación de uno con respecto a otro sea chica, cosa que el costo energético de generar esta pared de dominio sea pequeña. Entonces, esa es como la dinámica de lo que uno tiene que hacer para encontrar cuál es la energía que tiene un sistema como este comparado con la energía como este, dependiendo de los valores de... Entonces, lo que quiero hacer a continuación brevemente es encontrar el largo de la pared de dominio en función de K y de J para un modelo sencillo, digamos, ¿cierto? Y el modelo sencillo es este que tengo acá, digamos, ¿cierto? Donde tengo esta componente, el primer término del hamiltoniano es este que tengo aquí, que me dice que es E sub I por E sub J, y estoy tomando dos términos contiguos, dos términos, este y este, en este segundo caso. Este de aquí ya lo tenemos listo, ahora queremos descubrir cuánto vale ese largo. Y bueno, en el fondo es el coseno de teta i menos el coseno de teta j, donde teta i y teta j es el ángulo que hace el spin con respecto, qué sé yo, al eje z, digamos, ¿cierto? Por decir algo, ¿cierto? El teta i y el teta j están medidos respecto al eje z, y esta diferencia del coseno de teta i menos el coseno de teta j es el coseno que hay entre el spin i y el spin j. ¿Listo? Perfecto. Este ángulo de aquí es chico. ¿Por qué Gamma es chico? Porque nos gustaría que fuera chico porque el J es grande, digamos. Cuando el J es grande, significa que los ángulos son chicos, entonces yo puedo, porque la diferencia, el estado, la diferencia entre ángulos de estas dos cosas no permite un cambio tan grande, y por lo tanto yo puedo... Disculpen, estaba teniendo un problema eléctrico ahí. Ya. El teta i y el teta j esta diferencia es pequeña y uno puede escribir esta función de esta manera, ¿cierto? Así que el incremento de energía por enlace, ¿cierto? Cada vez que yo cambio esta cosa, o sea, respecto de la situación donde tengo un solo dominio, ¿cierto? ¿Cuánto cambia, cuánto contribuye por la desalineación de estos pares el desarrollo de la pared? Es más o menos el largo del desarrollo de la pared, digamos, ¿cierto? Es el n por esta energía, digamos, ¿cierto? Es esto. El delta teta vale pi partido por n, porque en el fondo tengo que cambiarlo de este ángulo a ese ángulo, o sea, tengo que hacer un cambio en pi. El n tiene que ver con el n por a es igual a este largo de aquí, esa es otra variable que es relevante, ¿cierto? Entonces uno puede hacer que esta energía de enlace la pueda describir, este sería el aumento de la energía en enlace precisamente por la falta de alineación de los vectores. Ahora, correcto. Y entonces, en resumidas cuentas, obtengo esta expresión aquí donde esta es de un enlace y esta de aquí tengo que multiplicarla por n porque tengo n enlaces en el largo de la cadena, digamos, ¿cierto? Entonces ahí obtengo ya la primera contribución a la energía en unidades de a cuadrado, ¿cierto? A es la distancia que hay entre estos, en cada uno de estos. Entonces ahora esto está medido por unidad de superficie que tiene la cadena, ¿ya? El término de anisotropía es este término de aquí, donde uno dice, oye, cualquier cosa que, ya, supongamos que la violación de esto es K,
por S cuadrado, eso es lo que dice, multiplicado por N. Pero sin embargo, está bien, ese sería si es que todos están absolutamente desalineados por N, y en el fondo tienen un ángulo respecto a la dirección de anisotropía, que es el eje Z, y lo que uno tendría que hacer es calcular el valor medio de ese ángulo, y el valor medio del coseno teta en todo el largo de la cadena, de la cuestión de que está alineada a menos alineada, el valor medio del ángulo de un medio. Así que esa sería la forma del término de anisotropía. Puedo sumar las dos contribuciones, obtengo esta cosa, y después, ¿qué es lo que hago? Bueno, derivo de esto con respecto a n, y minimizo esta energía, y cuando hago eso encuentro un n asterisco, y ese n asterisco es proporcional al largo de la cadena, digamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo la energía total respecto a n, ya. Con eso encuentro, ya. Con eso encuentro cuánto vale el largo de la cadena. Esto de aquí, el largo de la cadena es proporcional a la raíz de j partido por k. O sea, si j es dominante, el largo es grande. Si si k es dominante, el largo es chico, digamos, ¿cierto? Que coincide con este modelo cualitativo que acabamos de ver acá, digamos, ¿cierto? Este sería el largo de la cadena. Eh, y de acuerdo a este modelo intuitivo, ¿cierto? El largo es proporcional a eso. Y este largo típicamente podrían ser hasta cientos de angstroms. No quiero... Me quedan 5 minutos, digamos, ¿cierto? Sí, tal vez pueda hablar de esto un poco. El otro tema que es relevante en la propiedad de los ferromagnetos es la histéresis, ¿cierto? La histéresis es el fenómeno que cuando uno, el H que uno le aplica al sistema es un campo externo, y se le genera una magnetización. Entonces, cuando uno va en alguna dirección aumentando la magnetización, ¿cierto? Los dominios lo comienzan a seguir más o menos, pero cuando se devuelve hay como un retraso, digamos, y no, la cosa no se produce de la misma manera, de manera simultánea, no es que todo vaya y vuelva de la misma forma, ¿cierto? Eso de ahí tiene que ver eh, con un efecto de minimización de la energía, y cómo interactúan los diferentes dominios, ¿cierto? Entonces, supongamos que el metal es ferromagnético, está formado por cristalitos, ¿cierto? Lo suficientemente pequeños para tener una sola orientación magnética en cada dominio. Entonces, están los cristalitos pequeños y esa es la única restricción, que puede tener una sola orientación magnética. Entonces, o sea, le puedo cambiar la orientación, pero es una sola por cristalito. Eso es todo, ¿cierto? Entonces, ese es un poco el tema. Y eso significa que los cristalitos del J está haciendo la pega, digamos, ¿cierto? Por eso están todos alineados y están como protegidos en un pequeño dominio, ¿ya? Ups. Entonces, esta parte de aquí es la solución cuando uno tiene el E0, sería como la energía total cuando uno no tiene campo magnético, y ahora esas son las que tienen que ver con todos los cristalitos alineados en una sola dirección. Y ahora yo le pongo le enciendo un campo magnético, y considero además una anisotropía en el eje Z. Voy a poner además el campo apuntando en el eje Z en particular, ¿cierto? Que es la misma dirección de la anisotropía en este modelo, ¿ya? Y obtengo una expresión para la energía del sistema. Esta es la magnetización por unidad de volumen, ¿cierto? Esta de aquí también es un K que tiene que ver solamente con el FC. Este es el K de anisotropía, ¿cierto? Entonces, puedo despegar la energía por unidad de volumen de esta manera. Tengo el E0, que es la energía inicial. Tengo esta parte de aquí que tiene que ver con cómo cambia el m.b coseno teta. Y esta de aquí es el eje. Como alineé el campo magnético en la misma dirección del eje Z, digamos, este término de aquí da igual, ¿cierto? Este es negativo y este es negativo. Este de aquí es el término de anisotropía, y este es el término de la energía magnética, ¿cierto? De Zeeman típicamente. Y
Y lo que tengo acá es una forma parabólica de la energía en función del campo magnético. Entonces, el mínimo de la energía se produce siempre cuando el campo está alineado o contraalineado. O sea, se produce aquí o acá, el mínimo de la energía, ¿cierto? Este coseno, si ustedes miran, esta es una función cuadrática en coseno teta, esta expresión que tengo para la energía. Y esta cuestión varía entre 1 y menos 1, entre menos 1 y 1, ¿cierto? Entonces, cada uno de estos extremos son los mínimos que tiene la energía, ¿cierto? Hay un mínimo ahí y un mínimo allá. Pero dependiendo de cuál sea el valor de B, ¿cierto? Porque este B es un parámetro que yo tengo una fuente de poder que le pongo, puedo cambiar la forma de esta relación y puedo obtener cosas como esta, digamos, ¿cierto? Este es el campo magnético cero, este es el campo magnético donde tengo un campo magnético aplicado, ¿cierto? Pero dense cuenta que en este caso el B es chico, podría tener que esto sea un estado metaestable en este punto de acá, en θ igual a menos 1, y acá este sería el punto estable, pero sin embargo esto requiere una cierta energía de activación de pasar de este estado a este estado, ¿ya? Y después cuando uno nótese que estas cosas de aquí, cuando uno cambia la energía, ¿cierto? Cuando uno dice están todas alineados o contraalineados en este modelo, ¿cierto? O son alineados o contraalineados, cada uno de los dominios. Y este de acá es tal la magnitud del campo que la condición de mínima energía es siempre esta. O sea, siempre van a ver, aquí en este caso, van a estar todos alineados. Entonces, dependiendo de la magnitud del campo, yo puedo ver cómo esta cosa se va encendiendo y apagando hasta que al final, perdón, están así y después comienzan a estar todos así, ¿cierto? Lo pongo así más o menos porque eso significa que tengo algunos dominios alineados y los otros están contraalineados, ¿cierto? Y después comienzan a ser todos a quedar alineados cuando el campo es mayor que este P crítico, y la forma de esta expresión hace que el mínimo siempre esté en el caso de que el coseno es cero, digamos. O sea, que están todos los dominios, todos los J alineados, ¿ya? Esta evolución en términos del campo magnético es lo que da origen a la histeresis, ¿cierto? Se generan barreras de dominio, y las barreras de dominio tienen esas murallas de dominio de Snell o de Bloch, que tienen un determinado largo que van a depender de la competencia entre J y K. Y además hay otra relación que es súper importante, que estas paredes de dominio ¿cómo se llama? Se enclavan en defecto, porque, por ejemplo, esta pared de dominio tiene una alta energía, porque aquí estas líneas negras cruzan por lugares donde hay, cada vez que uno hace un spin de esto, que pone una flecha negra, una raya negra entre los spins, eso significa un costo energético, ¿cierto? Esta de aquí tiene más rayas negras que esta de acá. Y se van de los mismos dos lugares, digamos, ¿cierto? Entonces, esta raya le conviene, en vez de estar haciendo esta trayectoria, es hacer esta trayectoria para la barrera de dominio, ¿ya? Para el caso de los dos pins, así arriba y hacia abajo. ¿Y por qué sucede eso? Porque aquí hay una impureza, ¿qué es la impureza? Que no existe un átomo ahí, ¿ya? Entonces, es mucho más conveniente entonces que las paredes de dominio quedan enclavadas en impureza, y por lo tanto eso además tiene un rol súper importante en los materiales, para definirles de repente que sin que haya un microcristal en una parte, si hay una impureza, eso define dónde va a estar la pared de dominio. Y tengo una tarea que no alcancé a escribirles, ¿no? Pero se las voy a poner cuando se las suba más rato, digamos, ¿cierto? Esa la podemos dejar para una semana después de la prueba, ¿cierto? Así que no debiera ser nada. Esa es la clase de hoy. Yo lamento que esta es una materia súper bonita, que uno debería poder dedicarle mucho más tiempo del que hemos, ¿cómo se llama?, le hemos dedicado. Y hay mucha física hecha en torno a sistemas basados en este hamiltoniano, que es el que describe fundamentalmente las propiedades ferromagnéticas de los materiales, ¿ya? Entonces, nada, lean sobre esto.
Les recuerdo entonces que en la próxima clase tenemos el certamen final. Yo esperaría que ustedes me hubieran mandado, creo que he visto un par, digamos, no he recolectado todas, digamos, ¿cierto? O una, ¿cierto? Me faltan las propuestas del trabajo que van a presentar. Un escrito creo que me falta. Si no lo han hecho, por favor, envíenmelo. Entonces nos juntamos el jueves y ese va a ser el día del certamen, de acuerdo a lo que supuestamente acordamos, ¿cierto? Por omisión al menos. ¿Ok? Dejémoslo por aquí hoy día entonces. Muchas gracias, profe. Ya, pues, listo. Cuídense. Nos vemos el jueves. Yo, profe, que esté bien, cuídese. Ya, chao, chao. Chao, profe, gracias.